Gloria a Dios. Podéis sentaros, hermanos. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una revelación en vuestra vida? ¿Una o más? ¿Ninguno? ¿Ninguno habéis tenido ninguna revelación? Amén. ¿Pero amén que ninguno la habéis tenido o amén que alguien la habéis tenido? La hemos tenido. Bueno, porque precisamente el título del mensaje es una revelación importante para la humanidad. ¿Cuál será esa? Pues hoy vamos a hablar del Apocalipsis, la revelación más importante para la humanidad. Amén. Amén. Y seguro que todos nosotros estaremos de acuerdo en algo y coincidiremos al reconocer muchas veces cuánto tiempo hemos perdido, cuántos malestares nos ha costado y dolores de cabeza nos han provocado en quizás no pocas ocasiones nuestras actitudes, ¿verdad? Os pondré un ejemplo sencillo y cotidiano. ¿Hasta qué punto el ser humano, en su obstinación, dejadez o pura comodidad, nos puede llevar a no aprovechar, no disfrutar? Pues, ¿qué os voy a decir yo? Desde un móvil, una televisión o cualquier otro aparato doméstico electrónico. ¿Verdad que muchas veces creemos saberlo todo de su funcionamiento? Os prometo que no es mi caso, porque yo para la electrónica he de confesar que soy lo más negado. Con el móvil me viene justo para decir dígame, pero bueno. De hecho los hay que consiguen hacerlo funcionar. Pero ¿hasta qué punto se aprovechan todas las funciones que tenemos a nuestra disposición? ¿Hemos leído quizás antes las instrucciones para poder acceder a todas esas funciones y que nos den su máximo rendimiento? ¿O nos hemos limitado simplemente a hacerlo funcionar de aquellas maneras pensando, yo lo sé, mira cómo funciona? Estas actitudes, en cuantas ocasiones, nos llevan a disfrutar de muchísimo menos del 50% de lo que podríamos disfrutar. Y así pasa el tiempo haciendo uso de muchas cosas en precario, es decir, las usamos mal. Pero como dice el dicho popular, sorpresas te da la vida. Y un buen día, sin tan siquiera tú esperártelo y sin querer, descubres una de esas prestaciones ocultas para ti, ya que las desconocías. Te quedas sorprendido gratamente y entonces, al quedarte sorprendido, dices, anda, voy a buscar esas instrucciones que tiempo atrás no quisiste ni mirar. Pero las circunstancias ahora te llevan a que las mires. Instrucciones que te muestran todos los beneficios, todas las bondades habidas y por haber que el aparatito en cuestión te puede ofrecer. Y entonces, cuando te das cuenta del tiempo precioso que has perdido al no querer saber más. Incluso puedes llegar a pensar que si te hubieras muerto después de haberlo podido tener todo, no lo has disfrutado. Cosas así de sencillas y de claras son las que nos tendrían que hacer meditar, dándonos cuenta que debemos dejarnos instruir, aceptando y viviendo las instrucciones de tal manera que nuestra mente sea renovada. Qué importante es dejar renovar nuestra mente. Nos guste o no, hemos de reconocer que el ser humano por naturaleza
es egoísta, necio y obstinado. Así es. Si alguno no lo es, que me perdonen. Podéis levantar la mano, lo que no lo seáis. Vale, pues no la bajéis. Y de no renovarse, sin duda, cuando una persona no se renueva, sin duda acaba yendo a la perdición. Toda persona, desde su nacimiento, y eso lo sabemos todos, de una forma o de otra es instruida, dependiendo, claro está, del entorno donde vive. Está claro que todos los libros no sirven para lo mismo, ¿verdad? ¿A que no todos sirven para lo mismo? Unos, por ejemplo, te enseñan matemáticas, otros geografía, otros historia, para todo hay. Pero te puedo asegurar, y esto es cierto, que solo existe uno que además te da amor, te enseña todo, te cambia, te consuela y te da más vida a tu vida. Un libro compuesto por 66 libros llamado Biblia. Un libro que, orando antes de leerlo, trae revelación a tu vida. Qué importante es. Si me permitís la comparación, tu vida, mi vida, es como ese aparato que no sabías manejar bien y darle un uso correcto. Y Dios pondrá la ocasión para sorprenderte y decidas coger ese poderoso libro de instrucciones para que tu vida funcione al 100%. Esa palabra de Dios, la Biblia, sacándole todos los beneficios y bendiciones que Dios quiere que tengas y quiere que todos disfrutemos. No olvidemos que, por supuesto, la Biblia ni es un móvil, nuestra vida ni es un móvil, ni es un televisor. Nuestra vida es un regalo de Dios, pero un regalo de Dios que Dios quiere que ese regalo que nos ha hecho lo disfrutemos y lo vivamos al 100%. Y nos ha dado ese libro de instrucciones para que llevemos una vida correcta y podamos gozarnos de esa vida que Él nos ha dado. Y ahora te pregunto, ¿querrás saber la revelación más importante de tu vida? Pues prepárate a recibirla hoy. Se llama el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Hay algo que la humanidad necesita tanto como el respirar o como comer, y es la relación, así como la revelación personal de un Cristo vivo en cada una de nuestras vidas. No es ese Cristo clavado, crucificado en la cruz, que desde chiquititos estamos acostumbrados a ver, que nos han enseñado a todos de pequeños. El ser humano ha de renovar su mente y poder ver la imagen de Cristo vivo y real. No puede ser de otra manera. Tenemos que esforzarnos en todo momento a través del ayuno y la oración para llegar a comprender más claramente la perspectiva eterna desde la que Dios ve nuestra vida. Seguro que Dios no ve tu vida como tú mismo la ves. Si os dais cuenta, son muchos los creyentes que tienen, entre comillas, vamos a decir, pánico al libro de Apocalipsis porque le tienen miedo, le tienen temor. ¿Eso qué quiere decir? Que no han entendido en lo más absoluto que es la más importante fuente de revelación dada por el Señor a la humanidad. Y es necesario, y es bueno, y es algo que tenemos que agradecerle a Dios, esa revelación. Lejos de todo temor, Dios nos la ha dado para bendición, ya que no podrás decir nunca que no sabes lo que sucederá, porque Dios ya nos lo ha dicho a todos. Y si lo sabes, es mayor motivo para que encauces tu vida hacia el camino de la perfección, conforme a la palabra de Dios nos muestra. Es decir, conforme a esas instrucciones
que tienes que tener en cuenta desde que te levantas hasta que te acuestas. Y ahora vamos a pasar, por supuesto, claro, al libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Y empezamos por el verso 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos bienaventurados estáis aquí hoy? Amén. Eso quiere decir que leéis, oís y guardáis las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Salutación a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué significa esto de los 7 espíritus? Significa la septiforme manifestación del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 11 del 1 al 3. Pero sigamos. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y ahora sigamos con el verso número 5 de Apocalipsis 1. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, vamos a quedarnos con esto, de los muertos, y el soberano, también vamos a quedarnos con esto, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. Y decía, vamos a quedarnos con esto, primogénito, ¿por qué? Este es el término, digamos, entre comillas, técnico, que identifica al Mesías. Quien es el primero, es especial y es amado, ya que por su resurrección es también una plena garantía de la nuestra propia. Jesús es nuestra propia garantía. Y esto es también plena garantía que compartiremos con Él su gloria. Amén. Amén. ¿Lo creemos todos? Amén. Y habla también de soberano, como hemos dicho. Nos define la palabra a Jesús como soberano. Y esto significa algo tan sencillo como que Él es quien nos ha de gobernar y controlar. Y nosotros le vamos a dejar y le vamos a pedir que así lo haga. Amén. Amén. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Como vemos, el texto dice, harán lamentación, ¿verdad? Que acabamos de leer. Harán lamentación, sí. Queremos entender esto, si queremos entender esto, debemos ir al libro de Zacarías 12:10, donde podremos ver las profecías acerca de Jesús, y dice así en Zacarías 12:10.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todos aquellos que han de disfrutar de estos beneficios, no dudéis que hemos de ser todos renovados. Nuestra mente ha de ser renovado, nuestros pensamientos ha de ser renovados, porque no olvidemos que no tenemos que ser en ningún momento nosotros, sino Cristo. ¿En quién? En nosotros. Amén. Pero no es otro sino el propio Dios quien proporciona los medios para que esta renovación se produzca. Y hace un momento que decíamos, si decíamos que necesitamos ser renovados y hablábamos de la Biblia y dice que es el Señor quien nos proporciona esos medios, el principal medio que tiene el Hijo de Dios es la propia palabra de Dios, es la Biblia. Porque cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú has orado antes, eso proporciona limpieza y cambio de mentalidad en ti y en mí. Amén. ¿Y eso cómo será? Pues a través de un espíritu de gracia y de oración, que a su vez son dos gracias gemelas, no lo olvidemos. La actitud de oración irá acompañada de constantes favores por parte de Dios. Cada vez que oramos y oramos de corazón y hablamos con Dios, ¿qué sucede? Que se abren las ventanas de los cielos y Dios derrama bendición sobre nosotros. Amén. Y de una conducta de gracia y generosa también de unos para con los otros. Hay algo muy importante que no debemos de olvidar nunca. Vamos a tener en cuenta siempre esto. Cuando Dios, mirad, cuando Dios se propone otorgar gran misericordia a su pueblo, ¿qué es lo que hace Dios? Lo primero que hace es disponerlo a orar. La oración tiene poder, hermanos. Acto seguido, Dios toma sobre sí la injuria hecha a su Hijo Jesús, así como la actitud de arrepentimiento de su pueblo. Dios mira el arrepentimiento genuino de su pueblo y perdona nuestros pecados. Pero cuando Cristo venga ya por segunda vez, el pueblo de Israel, por ejemplo, reconocerá a Jesús como su Mesías y confesará con profundo dolor de corazón que Él era a quien sus antepasados también traspasaron. Sigamos con el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mirad qué importante cómo empieza el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, que no fue por casualidad. Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Juan se encontraba en plena comunión con Dios y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiratira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando habla de una ropa, nos está describiendo una túnica como las usadas por los sacerdotes y los reyes. Es decir, un vestido, una vestimenta real, también con un cinto de oro puro rodeando su pecho. Esto era, como decimos, señal de realeza triunfante, en contraste, por ejemplo, con un obrero, con un siervo que usaba un sencillo y humilde ceñidor o cinturón. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. No temas, le dijo. Al decir esto, ¿qué le estaba diciendo? Algo tan sencillo como que abandonara todo temor, que no había nada que temer. Y esto mismo también Dios nos lo está diciendo hoy, aquí y a nosotros. No se lo dijo solo a Juan, también nos lo dice a nosotros. Dios, recordad que no nos ha creado, Dios no nos ha hecho con espíritu de temor. Por lo tanto, no temáis, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Fijaros, nos dice el que vivo o el que vive. Es uno de los títulos de Dios y podemos ver varios ejemplos a este respecto. Vamos a ver 4 ejemplos cortitos. Por ejemplo, Josué 3:10, cuando nos dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Es decir, Josué dice: Dios viviente, Dios vive, Dios no está muerto. El Salmo 42:2, mi alma tiene sed de ti. ¿De quién? Del Dios vivo. El Salmo 84:2, mi corazón y mi carne cantan ¿a quién? Al Dios vivo. Y este último ejemplo en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Están vivos. Amén. Y sigue el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, que es la información, es la revelación que a través de los siglos Dios ha querido que llegara hasta nosotros, hasta nuestro día. En este verso 19 que está haciendo, Jesús ordena a Juan que escriba todo cuanto ha de ser revelado, presente y futuro. O sea que al Hijo de Dios, al conocedor de la palabra, al que ha tenido la buena decisión de leer el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, no le puede causar sorpresa lo que vaya a venir, porque Dios ya nos lo ha revelado. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el verso 20, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Habla de misterio, como vemos. Esto es un significado secreto, bien sea
de un símbolo o quizás pueda ser de una metáfora. Habla de ángeles o también de mensajeros, porque la palabra griega ángelos significa ambas cosas, ángel y mensajero. Se podía tratar también, como no, de los pastores de estas 7 iglesias, ya que Juan a estos es quien dirige este mensaje de parte de Dios. Los siglos, hermanos, ya transcurridos de la historia de la iglesia, ha sido y ha de ser el Apocalipsis para los hijos de Dios. Una verdadera fuente de inspiración, revelación, esperanza y, cómo no, también consuelo. Ha de ser así. Y aun en los momentos más difíciles, de dificultad y de crisis, ha de ser especialmente de bendición para el Hijo de Dios. Cuando hoy el mundo sabemos que está convulso, descarriado y sin esperanza para millones de personas, este libro del Apocalipsis nos muestra el triunfo de Cristo, gloria a Dios, nuestro triunfo a todos aquellos que creemos en Él. Y si Cristo triunfa, ¿sabéis una cosa? Tú y yo, como hijos de Dios y discípulos de Cristo, triunfaremos juntamente con Él. Amén. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿De cosas pasajeras? Cuando nos espera por fe una vida eterna que no se va a acabar nunca y estamos preocupaditos por tonterías. Cuando es algo tan importante lo que nos estamos jugando, que es la vida eterna. Y si triunfaremos juntamente con Él, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que estamos temiendo? No debemos temer nada. A Cristo nos lo han presentado de muchas maneras. Os voy a poner 4 ejemplos muy claros. Por ejemplo, Mateo, como el rey prometido. Marcos, como el siervo ideal. Lucas, como el Hijo del Hombre perfecto y compasivo. Y el propio Juan, como el poderoso Hijo de Dios. También Juan en el Apocalipsis nos lo ha presentado como el Cordero de Dios que triunfa gloriosamente. Pero ahora decidme, ¿cómo presentaríamos cada uno de nosotros a Jesús a todos aquellos que no lo conocen? ¿Cómo lo presentarías tú? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué características darías de Jesús a alguien que no lo conoce? Lo que no tengo ninguna duda es que tanto el cristiano como el no cristiano, la humanidad entera, necesita de Cristo sin excepción. Amén. Todos. Amén. No olvidemos que el Apocalipsis es la guía inspirada por el Espíritu Santo acerca de los últimos tiempos. Ofrece una bendición muy especial a todos aquellos que la leéis. Por lo tanto, os vuelvo a repetir, el que no la haya leído, que lo lea. Y el que la ha leído, que repita. También sirvió de consuelo a los primeros cristianos en medio de las persecuciones y tribulaciones. Tenían también muy presente todas estas revelaciones de parte de Dios. Pero tristemente para gran parte de los cristianos de hoy día pasa desapercibido, no dándole la importancia que debería tener en nuestro caminar diario, siendo necesario el tenerlo presente siempre. Pero fijaros en una cosa. Después de presentar el libro como la revelación de Jesucristo, Juan les promete una bendición especial, una bendición muy especial a aquellos que lo lean, escuchen y, por supuesto, obren en consecuencia y obedezcan la palabra. Y pasa a saludar al lector como se acostumbraba a hacerlo en el siglo I, como era gracia y paz a vosotros, dice el apóstol Juan. Y esta gracia y esta paz
están a vuestra disposición gracias y a través de la obra de Jesús, de nadie más. Jesús es el testigo fiel que nos presentó al Padre con su gracia y su verdad. Nos dice en Juan 1, 14, 18. Es también quien nos ministra la plenitud del amor de Dios en Romanos 5, 5. Él nos hace coherederos con Él, Romanos 8, 17. Pero hay más, también comparte su triunfo con nosotros, ya que Él es el Rey y el Señor de señores, Primera de Corintios 6, 15. Y aún hay más, no penséis, ya que en su amor Él nos purifica por medio de su propia sangre, convirtiéndose así en lo que Dios quiso que fueran los suyos, reyes y sacerdotes ante Él. Amén. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús vino para traer salvación y sigue ocupando el lugar de mediador entre Dios y los hombres. Nos dice Primera de Timoteo 2:5. Sus discípulos lo vieron ascender e irse, pero fijaros qué importante, nuestra esperanza radica que nosotros lo veremos volver sobre las nubes en gloria. Unos lo vieron, nuestros antecesores lo vieron irse, pero nosotros por fe declaramos que lo vamos a ver volver. Amén. En Mateo 26, 64, recordemos que la venida del Señor consta de dos fases. Primera, antes de la ira y los juicios de la gran tribulación, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Y dos, luego nosotros, los que vivamos, porque vamos a vivir, ¿verdad? Amén. Mira, Elvira por lo menos sí. ¿Es la que has oído? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero hay algo que debes saber. Dios no nos ha puesto para ira. Esto es para la ira que caerá sobre los que queden en la tierra. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 9. Nos habla de los que le traspasaron. ¿Quiénes son? Veamos que entre los que le traspasaron a Cristo están incluidos judíos que serían restaurados. Nos decía Zacarías 12:10 y también en 13:1. Pero la palabra nos da una nueva revelación, cuidado, que extiende la lamentación del texto de Zacarías 12:10. En ella incluye también a los gentiles de toda tribu y nación, como podemos verlo en Mateo 24:30, cuando dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué dice? Todas, sin excepción, judíos y gentiles. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El que viene de nuevo es el Todopoderoso, el Shaddai. Término este aplicado en el Antiguo Testamento a Jehová de los ejércitos. Hay algo muy importante también, y es que todo cuanto reveló Dios en el Antiguo Testamento, no lo olvidemos, lo vemos revelado todavía con mucha mayor plenitud en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Amén. Ya vamos terminando por hoy. Y digo por hoy, porque este mensaje es la primera parte. El domingo que viene, como el largo, tendréis la segunda parte. Amén. Que Él nos dé el punto de vista eterno de Dios. Si permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, y debemos permitirlo,
nos levantaremos de toda desesperación. Hay personas muy desesperadas, frustradas y en plena prueba, siendo en todo momento, lugar y circunstancias en el Señor siempre vencedores. Pero sí quiero contaros algo. Alrededor del año 95, pues en el primer siglo, un gran número de creyentes sufrieron una gran persecución, como todos seguramente sabéis. Esto aconteció siendo emperador romano Domiciano. De hecho, con gran número de ellos murieron por esta causa. Algunos, como el apóstol Juan, fueron enviados al exilio. Cierto es que pudieron ceder y escapar así del sufrimiento, pero no lo hicieron. Pudieron negar a Cristo y no quisieron. Lejos de sucumbir ante la opresión, permanecieron firmes a Jesucristo. Y en aquella isla rocosa de Patmos, Juan daría la impresión quizás de un hombre abandonado. Pobre hombre, la han dejado allí, donde da la vuelta al aire, allí no pasa nadie. Pero Juan no estaba solo, pues el Señor estaba con él. Gloria a Dios. Qué importante que recordemos que nos dice la palabra que en el día del Señor, y vuelvo a repetir, Juan estaba en el Espíritu. Y fue entonces cuando recibió la gloriosa y maravillosa revelación de la presentación del plan de Dios. ¿Veis lo que lleva estar en oración y estar unidos en el Espíritu al Señor? El Señor te está diciendo hoy a ti, ¿a qué esperas para ponerte en ayuno y oración? Para que yo te pueda revelar cosas que ni tú has visto, ni oído, ni conoces. Y hasta aquí por hoy esta primera parte del mensaje. El próximo domingo compartiremos la segunda parte de este mensaje del Apocalipsis. Y hasta el próximo domingo, solo desearos una feliz y bendecida semana en el Señor y que estéis como el apóstol Juan, en comunión y en el Espíritu con Él. Que Dios os bendiga.